Después de presentarse y alabar a la comunidad de Roma, Pablo ataca directamente la razón de la discordia entre los creyentes de Roma, el orgullo. Los paganos conversos se admiraban al considerarse los reemplazos de la raza escogida, mientras los judíos cristianos se veían como los guardianes de la verdad y superior a los neófitas. Por lo tal, Pablo tiene que recordarles que ambos son miembros de la misma raza caída de Adán e igual están sometidos bajo la influencia del pecado y por lo tal requieren de una fuerza superior para su salvación. Así que nadie puede considerarse superior al otro, pues todos son pecadores ante Dios. El discurso de Pablo en esta sección de su epístola contiene posiblemente las palabras más duras en todas sus correspondencias y posiblemente en todo el Nuevo Testamento. Sin embargo, la advertencia de Pablo escrita hace 20 siglos en el pasado contiene un mensaje universal que se aplica a cada nueva generación de creyentes, pero de una manera particularmente apropiada para la era presente, pues el mundo moderno está tristemente regresando a sus raíces paganas y la moralidad de los antiguos romanos está paulatinamente siendo aceptada como valores por las sociedades que se consideran progresistas y avanzadas. Pablo inicia su discurso de amonestación estableciendo la raíz del pecado, el abandono del reconocimiento de la presencia de Dios. Vívidamente, Pablo detalla cómo Dios, creador del universo, de lo visible y lo invisible, ha dejado su huella sobre toda la creación, por la cual aún los paganos pueden reconocer su presencia divina a través de sus obras. Todo cuanto se puede conocer acerca de Dios está patente ante ellos. Dios mismo se lo dio a conocer, ya que sus atributos invisibles, su poder eterno y su divinidad se hacen visibles a los ojos de la inteligencia desde la creación del mundo por medio de sus obras. La grandeza de la creación visible es un eco de la omnipotencia del gran Creador quien la diseñó. Desde las estrellas más remotas hasta los granos de arenas más pequeños, cada átomo testifica de la inteligencia divina que los formó. Cada flor, pez, montaña y río visible es un ejemplo del plan glorioso de Dios Creador. Este tema es expresado poéticamente por el Salmo 19 que dice: El cielo proclama la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Así, el Catecismo de la Iglesia Católica detalla: La inteligencia humana puede ciertamente encontrar por sí misma una respuesta a la cuestión de los orígenes. En efecto, la existencia de Dios creador puede ser conocida con certeza por sus obras gracias a la luz de la razón humana. Pero el hombre pecador rechaza la evidencia de Dios visible en su creación y en vez sustituye la criatura por el Creador. Dios no creó nada malo. Después de cada día del proceso de creación en el libro de Génesis, clausura con la frase: y Dios vio que esto era bueno. Todo lo creado por la mano de Dios es bueno, como Él mismo lo ha indicado, pero el pecado viene en elevar la cosa creada en un Dios. Los pecados capitales son el engrandecimiento de objetos y deseos en placeres desordenados hasta caer en el abismo de la adicción. Comer un pastel no es pecado, pero una vida dedicada a los placeres del estómago es gula y pecado. Tomar una copa de vino es un gozo, pero caer en el alcoholismo es un serio pecado. Ahorrar para la vejez es prudencia, pero la obsesión por los bienes materiales es avaricia y pecado. El pecado constituye el grado extremo de pensamiento, tiempo y esfuerzo que la persona le dedica a la obra creada, pues si ésta supera la devoción que se le debe otorgar a Dios, el hombre ha olvidado el mandato principal: amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El rechazo de reconocer la mano de Dios creador en sus obras es, de hecho, el rechazo de la verdad. Por lo tal, la mente extraviada busca reemplazar a Dios con las criaturas y el resultado es el obscurecimiento del intelecto, un efecto vividamente notable en el pecador habitual es el atontamiento de sus facultades intelectuales. El individuo sumergido en un vicio profundo le dedica tanto esfuerzo y pensamiento a su adicción que disminuyen sus facultades para procesar otras ideas. Es el caso del glotón, quien solo tiene mente y palabras para comentar sobre las delicias de la boca. Es el caso del alcohólico, quien solo piensa en la próxima bebida. Es el caso del avaro, quien ocupa su mente con el próximo negocio que le enriquecerá su bolsa. Pablo añade que esta corrupción se expresa en el grado más agudo cuando la persona cae bajo el dominio de la lujuria. Con palabras duras y específicas, el apóstol de los gentiles advierte contra los pecados de la carne y se enfoca en los actos homosexuales como la culminación del rechazo del plan de Dios. Dejándolos abandonados a los deseos de su corazón, Dios los entregó a una impureza que deshonraba sus propios cuerpos. Esta es la consecuencia de la libertad humana desordenada. Dios permite que el hombre se sumerja en su propio abismo de error, pues una vez que el hombre rechaza la existencia de Dios y sustituye la criatura por el Creador, el pecado crece como la levadura que abarca a toda la masa. Uno de los efectos del pecado es que éste engendra nuevos y mayores fallas. El placer que éste trae es en sí su propio castigo, pues careciendo de la paz sobrenatural que produce la relación personal con Dios, el pecador busca satisfacer sus placeres terrenales con cosas limitadas que no pueden completar su paz y por lo tal cada vez busca más y mayores placeres. Esto se despliega de una manera sumamente trágica cuando el pecado gira en torno del área sexual. Ya no satisfechos con los deseos naturales, el pecador busca su gozo en prácticas extremas y entre estas Pablo señala las acciones homosexuales como la cumbre de la caída del individuo. En Roma antigua y en el mundo helenista del primer siglo, la práctica de la homosexualidad era más que la expresión entre personas con atracciones del mismo género. La sociedad privilegiada de Roma veía en la práctica homosexual como una prerrogativa correspondiente a su estado predilecto. Nobles mantenían a jóvenes acompañantes que les proporcionaban placeres en demanda. La práctica homosexual era vista por la sociedad alta como un placer exótico y lo celebraban abiertamente. Roma no distinguía precisamente entre hombre, mujer, masculino y femenino en términos de la sexualidad. En vez, el carácter sexual del individuo era notado por el pensamiento dominante o pasivo. Los miembros de la alta sociedad podían legítimamente mantener relaciones del mismo sexo mientras ellos mantuvieran el rango de dominantes y su pareja fuera caracterizada como el ser inferior nominado el pasivo. Estos pasivos eran los esclavos, sirvientes, prostitutas y jovencitos. Por lo tal, relaciones entre personas del mismo sexo era
un signo de estatus, demostrando el dominio de los ricos sobre los menos afortunados. Además, los cultos paganos ofrecían prostitutas sagradas que completaban los sacrificios a dioses falsos, ofreciendo servicios en templos profanos que incluían la prostitución homosexual al público en general, para que el ciudadano común pudiera experimentar lo que la alta clase de Roma vivía: la homosexualidad como un símbolo de alto rango. La advertencia de Pablo contra las prácticas homosexuales de su época resuenan con la autoridad del Espíritu que las inspiró vívidamente hasta nuestra época moderna. Hoy, la cultura gay es promovida por los medios de comunicación como una visión progresista y avanzada. La infraestructura del entretenimiento americano eleva la vida homosexual a un rango de elitismo desmedido e impulsa no solo la aceptación de este estilo de vida, sino que insinúan el reemplazo de la estructura tradicional de la familia. La cultura gay es vista por los élites culturales y académicos como una expresión sofisticada del individuo. Sin embargo, es precisamente estas prácticas las que alejan cada vez más al hombre de su relación con Dios y lo sumergen en las tinieblas de la oscuridad intelectual, pues ya la mente no está enfocada en las verdades trascendentales, sino en satisfacer las pasiones carnales. Es a lo que Pablo advierte: haciendo alarde de sabios, se convirtieron en necios. Pablo advierte que la consecuencia del libertinaje desmedido es eventualmente la erradicación de la caridad. Están llenos de toda clase de injusticia, iniquidad, ambición y maldad, colmados de envidia, crímenes, peleas, engaños, depravación, difamaciones. El resultado del pecado aceptado como normal es la erosión de los otros valores fundamentales, y el resultado es una sociedad donde gradualmente muere la compasión. La admonición de Pablo está fundada en sus principios de rabino fariseo. Él repite la voz de Dios, quien advirtió en la antigüedad: si un hombre se acuesta con otro hombre como si fuera una mujer, los dos cometen una cosa abominable. Es una enseñanza que la renueva en sus otras cartas, como en la carta a los Corintios, al decir: no se hagan ilusiones, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los pervertidos, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los bebedores, ni los difamadores, ni los usurpadores heredarán el reino de Dios. Así el Catecismo de la Iglesia Católica advierte: los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. Son contrarios a la ley natural. Cierran el acto sexual al don de la vida. No proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual. No pueden recibir aprobación en ningún caso. Pablo no entra en detalles de las raíces de las atracciones del mismo sexo y los orígenes psíquicos de estas. Muchos excusan las prácticas homosexuales como una extensión de la naturaleza interna del individuo. Sin embargo, este pensamiento abre la puerta a aceptar todo acto de perversidad y oscuridad, pues en raíz todo pecado se origina de la naturaleza caída de cada persona. Por lo tal, la persona rabiosa, mentirosa, ladrona o glotona estaría libre de sus culpas, pues son su naturaleza. Sin embargo,
Pablo no condena a ningún individuo en particular, como lo hace en su carta a los Corintios cuando regaña a un individuo que está viviendo en una relación incestuosa abiertamente. Pablo está criticando a la sociedad que ha permitido la aceptación de estas prácticas y señala específicamente a aquellos que las promueven. No solo las practican, sino que también aprueban a los que las hacen. Pero la carta a los romanos continúa con palabras válidas hoy a cada uno que pretende juzgar a su hermano. Pablo hace eco a las palabras de Cristo al decir: No importa quién seas, no tienes excusa, porque al juzgar a otros, te condenas a ti mismo. Como Cristo había advertido, no juzguen para no ser juzgados, porque con el criterio con que ustedes juzguen, se los juzgará. Por lo tal, el cristiano está llamado primero y únicamente a ser un agente de la misericordia de Dios y jamás ser juez de los otros. Así el Catecismo de la Iglesia Católica señala en referencias a las personas con tendencias homosexuales. Un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales instintivas. No eligen su condición homosexual. Este constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará, respecto a ellos, todo signo de discriminación injusta. Los judíos de Roma antigua sufrían de un orgullo severo al considerarse superior a los paganos recién convertidos. Pablo les recuerda que ellos serán juzgados aún más severamente que sus compatriotas paganos, pues ellos conocían la verdad de Dios y tenían sus leyes para ser guiados. Los judíos debieron ser la luz del mundo, pero en vez tropezaron igual que todos los otros pueblos. Mientras los gentiles cayeron en los pecados de la carne, los judíos cayeron en el pecado principal, el orgullo. Incluso, Pablo inicia su crítica contra los paganos con una frase sutil que estaba dirigida también a la comunidad hebrea. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imágenes que representan a hombres corruptibles, aves, cuadrúpedos y reptiles. Estos ejemplos son extraídos de la historia de Israel, quien en diversos momentos adoró las imágenes de hombres cuando se postraron ante estatuas de gobernantes extranjeros. Adoraron a bestias cuando se rindieron ante el becerro de oro y otros animales. Y veneraron a reptiles cuando elevaron la serpiente de bronces que Moisés había hecho al rango de divinidad. Por lo tal, nadie puede considerarse superior a sus hermanos, ya que en las palabras de Pablo, todos han pecado. Así, la advertencia de Pablo que los judíos que conocían a Dios serían juzgados más severamente se aplican directamente a los seguidores de Cristo hoy en día. Con el sacramento bautismal compartimos de la naturaleza de los hijos de Dios como lo es Cristo Jesús. Y como tal, estamos llamados a ser también la luz en las tinieblas. Se nos otorga una vela encendida durante el rito bautismal para recordarnos que somos la inspiración espiritual de hoy, las luces del mundo. Y por lo tal, el pecado entre las comunidades de creyentes es particularmente dañino al cuerpo de Cristo, pues causa, como Pablo lo indica, por culpa de ustedes, el nombre de Dios es blasfemado entre las naciones.
como los judíos antiguos que profesaban un conocimiento de Dios, nosotros como cristianos estamos llamados a vivir una vida de santidad para no dar escándalos a los otros. Así como Pablo advierte a los judíos conversos que la circuncisión no es la marca del verdadero creyente, sino su sumisión a la ley de Dios, hoy estamos llamados a vivir nuestras creencias y rendirnos a la obediencia de la fe. Pablo continúa su carta con un estilo de escritura común del primer siglo nominado una diatriba, en el cual no era originalmente una crítica extensa, sino un debate con un interlocutor imaginario como lo emplea Pablo. Aquí él presenta brevemente una serie de preguntas que las responde, pero que serán desarrolladas en plenitud a través de su obra. Entre estas está la primacia del pueblo de Israel, el valor de la fe y la justicia divina. Pero nos enfocamos en la pregunta: ¿debemos hacer el mal para que resulte el bien? La respuesta enfática de Pablo es rotundamente no. De aquí viene la raíz de la teología moral de la Iglesia Católica, que se resume en una simple doctrina que el fin nunca justifica los medios. A través de la historia humana, la condición caída del hombre intenta respaldar sus obras oscuras bajo el razonamiento del objetivo en mente. Las grandes perversidades y hostilidades de la historia han sido cometidas bajo la excusa de un bien final. Guerras innumerables, persecuciones severas y privaciones de derechos de las personas han sido elaboradas por individuos con un fin en mente beneficioso para la comunidad principal a costos de infundir daño sobre otro. Esta enseñanza lo expresa claramente el Catecismo de la Iglesia Católica al señalar: nunca está permitido hacer el mal para obtener un bien. Esta advertencia es particularmente válida a nuestro mundo moderno, donde el fin es el objetivo final y los medios para utilizarlos son vistos como un costo lateral de este. Vemos cómo en el deseo apropiado de aliviar el sufrimiento humano de enfermedades genéticas, la ciencia moderna estudia tratamientos utilizando los restos de infantes asesinados en el vientre de sus madres. Corporaciones analizan maneras de incrementar sus ganancias buscando material básico barato, a veces sin pensar en los efectos ambientales o sociales que trae la producción de materia prima extraída en condiciones inapropiadas. Y en los casos extremos del pensamiento que olvida que el fin nunca justifica los medios, aquellos indeseables o cuyos cuidado resulta demasiado oneroso son simplemente destruidos. Este es el caso de millares de vidas terminadas desde el vientre de sus madres por diversas razones. Particularmente perturbador son las prácticas de ciertos países desarrollados, donde el cuidado prenatal incluye pruebas por defectos genéticos, y si el bebé es diagnosticado con un posible síndrome congénito, este es abortado. Por lo tal, vemos a naciones como Islandia, que tienen básicamente 0 casos de nacimiento con síndrome de Down. No porque el país europeo ha encontrado una cura contra esta anomalía, sino porque todo infante diagnosticado con este posible síndrome es extinguido en el vientre de su madre. Así, desde el pasado remoto, Pablo nos advierte que el fin
no justifica los medios. Notamos las palabras de Jerome Lejeune, el descubridor del síndrome de Down. No podemos negar que el costo de esta enfermedad es alto, en términos del sufrimiento a los padres y el costo a la sociedad, pero podemos darle un valor a este costo, el precio de ser humano. En Roma antigua, la ley permitía que los infantes recién nacidos eran traídos frente a sus papás. Y si éste no deseaba el bebé por cualquier razón, él tenía el derecho legal de exterminar la vida del infante. Tan común era este tipo de infanticidio que la iglesia primitiva, en el primer catecismo, escrito aún en la era apostólica del primer siglo, nominado la Didache, advierte: no mates al hijo por aborto, ni quites la vida del recién nacido. Estas palabras se aplican aún hoy a una sociedad moderna que es un eco de la brutalidad romana antigua y, como dice Pablo, haciendo alarde de sabios, se convirtieron en necios. Por lo tal, Pablo nota cómo todos los pueblos han pecado de una manera u otra: gentiles, judíos, romanos antiguos y sociedades modernas han pecado. Sus palabras vívidamente aciertan: no hay ningún justo, ni siquiera uno. Sin embargo, hay que notar que las palabras de Pablo están dirigidas a pueblos generales y no a personas particulares, aunque algunos intentan usar esta frase junto con la declaración de Pablo: todos han pecado, para atacar la doctrina de la Inmaculada Concepción de María. Es evidente por el contexto de la narración que Pablo se refiere a los pueblos colectivos y no a individuos particulares. De ser así, su inclusión universal de todo miembro de la raza humana incluiría no solo a María Santísima, sino también a su divino Hijo Cristo Jesús. Esto haría del Cordero que quita los pecados del mundo un sacrificio imperfecto y violaría toda profecía, expectativa y esperanza del Antiguo Testamento que anunciaba un Cordero sin mancha para liberar a la raza caída de Adán. Similarmente, si todos han pecado, los inocentes que mueren en el vientre de sus madres por cualquier razón serían también reos del pecado. También las palabras: no hay ningún justo, ni siquiera uno, contradecirían el texto del evangelista Mateo, que llama a San José un hombre justo. Todos han pecado. Es una referencia a todos los pueblos y no específicamente a nuestra Madre ni su divino Hijo. Pero en esta referencia está expuesta la verdad que nos incluye a nosotros mismos como pueblo moderno. Por lo tal, así como todos han pecado, todos están en necesidad de la misericordia de Dios. Todos están en necesidad de la justificación, de la santificación y de la salvación, la cual adquirimos no por nuestras propias fuerzas, sino por la sangre del Cordero sin mancha, Cristo Jesús.